Cuando estaba en la secundaria, mis padres salieron juntos a hacer un mandado, y mi papá era normalmente el que los llevaba en coche. Pero, de camino a casa, mi mamá insistió de manera extraña en conducir ella. Se detuvieron en un semáforo para girar a la izquierda, entrando en una intersección muy transitada. Cuando la luz se puso en verde, ella simplemente no se movió. Los autos detrás comenzaron a tocar la bocina, y mi papá le preguntó por qué no avanzaba. Ella solo se quedó mirando al frente, a la luz, sin decir nada, hasta que una camioneta robada atravesó la intersección a toda velocidad, apenas unos metros frente a ellos, pasándose el rojo y yendo al menos a 130 kilómetros por hora, con varios coches de policía persiguiéndola. Ambos, mis padres, creyeron que no habrían sobrevivido al accidente si ella realmente hubiese avanzado cuando la luz se puso en verde. Hasta el día de hoy, ella no puede explicar por qué. Cada instinto en su interior le dijo que se quedara quieta y no se moviera para tomar su turno. Se orilló, llamó a mi hermano y a mí, llorando desconsolada, intentando prepararnos para lo que deberíamos hacer si algo llegaba a pasarles. Fue realmente aterrador. Mis padres siempre habían sido personas firmes, sólidas, sin miedo, pero ese evento los cambió a ambos. Lo extraño es que, desde entonces, esto también me pasó a mí en 2 ocasiones. Una vez fue a las 11 de la noche, en una intersección de 4 vías en un pequeño pueblo. Me quedé sentado ahí, sin moverme hacia adelante, atrapado entre edificios, y no podía ver mucho tráfico en ninguno de los lados, parecía tranquilo. Pero dudé, como por 5 segundos enteros, porque tenía una sensación horrible de temor que no podía explicar, y entonces una minivan pasó volando frente a nosotros, con un policía persiguiéndola. La otra vez fue en Seattle, detenido en una intersección concurrida, al final de una de las grandes colinas. Yo conducía otra vez, y mi esposo me señaló suavemente que la luz ya estaba en verde, pero yo no podía avanzar. Ese mismo sentimiento de pánico regresó, y una enorme camioneta de transporte bajó la colina a toda velocidad, saltándose su semáforo en rojo, justo por el lugar donde habríamos estado si yo hubiera cruzado. Tal vez sea un instinto que todavía no comprendemos del todo, quién sabe. ¿A alguien más le ha pasado un tipo de premonición así, que le salve la vida? Años atrás, estaba en el campo haciendo labores de arado en un maizal. Eran más o menos las 2:30 de la madrugada, cuando de repente el tractor se detuvo por completo, apagando el motor y todas las luces. Pensé que el arado profundo había golpeado una gran roca. Volví a encender el tractor, levanté el implemento y avancé un poco para poder bajar y ver qué había pasado. Encontré el problema, efectivamente era una roca. Decidí probar si podía levantarla y colocarla encima de la tierra para que fuese fácil verla en el día. La roca no se movía en absoluto, así que pateé un poco de tierra alrededor de los bordes, esperando soltarla. Sin suerte, cavé un poco más, y descubrí que medía al menos 1 metro de ancho, y que necesitaríamos maquinaria para sacarla. En ese momento, la mayor parte de la superficie superior de la roca ya estaba expuesta, pero todavía un 80% permanecía enterrado, como a 60 centímetros de profundidad. Para comparar, imagina colocar el motor de una camioneta en un hoyo de 2 pies, dejando solo la parte superior visible. Eso era lo que yo veía. Regresé al tractor, tomé unas banderas y marqué el lugar para que luego volviéramos con la maquinaria. Listo para continuar con el trabajo, puse el tractor en marcha y bajé otra vez el arado. Como hacemos rondas, al volver en la siguiente pasada, miré el sitio donde había ocurrido lo de la roca, y, de alguna manera, la roca ya estaba fuera del hoyo y colocada sobre la tierra. Nunca había tenido un motivo real para sentir escalofríos, hasta ese momento. Repasé todos los escenarios posibles en mi cabeza para explicar lo que veía, como si una de las púas del arado hubiera enganchado la roca y la hubiese levantado. Pero el problema con cualquier teoría era que yo ya había pasado de largo, y nunca volví a poner el arado cerca de ella después de darme cuenta de que no podía sacarla con las manos. Hasta hoy, me da escalofríos recordarlo. Mi bisabuela falleció cuando yo tenía 10 años. Cuando fuimos al funeral, por alguna razón, nos quedamos en su casa, el lugar donde acababa de morir. Ella tenía un reloj de péndulo en la sala, que no había funcionado en años. Nuestra primera noche allí, a medianoche, el reloj comenzó a sonar, con las 12 campanadas completas, mientras todos despertábamos y empezábamos a entrar en pánico. El reloj nunca volvió a sonar otra vez, y todos estamos convencidos de que fue la abuela, diciéndonos que estaba bien.
En la secundaria, mi amigo y yo solíamos pasar todos los viernes por la noche en diferentes reuniones de clubes de autos. Una de esas noches, regresamos a su casa como a las 2 de la madrugada. Era una noche tranquila y clara, en el vecindario no había nadie. Él vivía en una calle plana y recta, desde donde podías ver a cualquiera que subiera o bajara, tanto en la calle como en la acera. No estábamos listos para dormir todavía, así que nos sentamos en la cajuela de su auto, en la entrada de la casa, platicando sobre la noche. A nuestra derecha, su vecino tenía un gran árbol de magnolia en el jardín, pero sin luces ni nada que pudiera provocar trucos de sombras. Mientras estábamos ahí, alcancé a ver algo moverse a la derecha. Una figura oscura, fácilmente de más de 2,5 metros de altura, estaba parada bajo el árbol. En ese mismo instante, sentí a mi amigo tensarse a mi lado. Ninguno de los dos habló durante lo que pareció una eternidad, hasta que él, aún mirando fijamente al frente igual que yo, me preguntó en voz baja, ¿tú también viste algo ahí? Sí, le susurré. Me preguntó si estaba listo para entrar. Le dije que sí. Nos levantamos, ninguno queriendo mirar hacia ese árbol, y caminamos rápido hacia adentro. Todavía puedo sentir cómo se me erizaba la piel en la nuca cuando recuerdo esa noche. Algo nos impulsó a los dos, no a mirar, no a investigar, solo a entrar. Y esa es la parte más inquietante para mí. No fue tanto el miedo en sí, sino lo inexplicable. Era 2013, mi papá acababa de recogerme de la escuela privada, yo estaba en 2º grado. Nos detuvimos para comprarme una dona de Krispy Kreme, que yo adoraba. Al salir y subir al coche, entré al asiento trasero, del lado del pasajero, como siempre hacía. Pero por alguna razón, mi papá me dijo que me sentara del lado de él, en la parte trasera. Lo encontré raro, pero no pensé mucho en ello. Camino a casa, pasamos por una intersección importante. Había una ambulancia detrás de nosotros con las sirenas encendidas, así que tuvimos que atravesar con la luz roja. Lo siguiente que recuerdo es despertar en un hospital. Alguien había chocado contra nuestro auto cuando cruzamos. Estuve en el hospital unos días, o quizá una semana, ya no lo sé con certeza. Mi papá me mostró fotos del auto en el que íbamos. El lado del pasajero estaba completamente destruido, el asiento trasero de ese lado estaba aplastado. Si mi padre no me hubiera pedido que cambiara de lugar, yo no habría sobrevivido. Nunca antes me había pedido que cambiara de asiento, y nunca volvió a hacerlo después. En una ocasión, tuve una oficina en el último piso de una vieja mansión estilo plantación, convertida en edificio de oficinas. Solía trabajar ahí solo, por las noches. No soy creyente en fantasmas, pero esas experiencias realmente me asustaron. Cada piso rectangular tenía unas 30 o 40 puertas. Algunas eran microoficinas pequeñas, otras estaban conectadas y formaban espacios más grandes. Lo primero que ocurrió fue una noche, alrededor de las 10, cuando una puerta se cerró de golpe, con una fuerza ridículamente violenta, tan fuerte que debió haber causado daño en esa oficina. Me sobresalté, me quedé paralizado de miedo. 5 minutos después reuní el valor para recorrer todo el piso. Cada puerta estaba cerrada con llave, y ninguna mostraba daño visible. Unas semanas después llevé conmigo a mi cachorro, un perrito muy tranquilo e introvertido. Casi nunca ladraba y era difícil provocarlo. Era un pésimo perro guardián, ni siquiera se alteraba con gente entrando o saliendo de su propia casa. Yo estaba con un colega del estudio de música del sótano, sentados en mi oficina, cuando de repente mi cachorro salió corriendo al pasillo que daba a un corredor oscuro, justo en la dirección de donde había venido el portazo, y empezó a ladrar con una violencia que jamás le había visto. Ladraba con todas sus fuerzas, la mirada fija hacia ese corredor, durante al menos un minuto entero. Mi colega y yo nos quedamos paralizados, mirándonos, sin saber qué decir. Me ayudó a empacar mis cosas ahí mismo, y al día siguiente saqué mi oficina del edificio y cancelé el contrato. Nunca regresé, ni quiero volver. Y no fui el único que trabajó allí y experimentó cosas raras. Una vez iba en bicicleta por una carretera rural cuando tenía 9 años, y encontré una bolsa de basura llena de lodo rojo y palos blancos. Pensé que eran sangre y huesos, pero yo había tenido una infancia bastante inocente, nunca había visto sangre falsa siquiera, así que no tenía nada con que compararlo. Me convencí de que no era lo que creía. Después de todo, ¿por qué habría una bolsa rota llena de sangre y huesos? 2 días después pensé, vuelve a mirar, y si es lo que piensas, díselo a un adulto.
Volví en la bici al lugar, pero ya no estaba. Ahora, siendo mayor y habiendo visto más cosas, confirmo que sí eran sangre y huesos. Mi mejor amigo y yo siempre hablábamos de sueños raros que teníamos. Nunca le di mucha importancia, hasta que me contó uno en el que lo atropellaba un auto y perdía la vida. Teníamos como 15 o 16 años cuando me habló de ese sueño. Estábamos metidos en cosas como conspiraciones, ovnis, lo paranormal, sueños lúcidos, así que hablábamos mucho de eso. Y él murió justo antes de cumplir 20. Me había dicho que en el sueño iba en patineta, vestido todo de negro, cuando el auto lo golpeaba. En el sueño veía su propio funeral, incluso bromeó diciendo que su crosche estaba ahí. Me repetía lo real que se sentía, y me dejó inquieto un buen tiempo, hasta que lo olvidé. Pero años después, cuando ya lo tenía borrado de la mente, ocurrió de verdad. Su crosche estaba en el funeral. Iba vestido de negro, eran sus ropas de trabajo. Y montaba mi patineta. Todo se cumplió. Cada detalle que recuerdo de su sueño se hizo realidad. Estoy seguro de que hubo cosas que me contó y que ya no recuerdo, pero lo esencial sucedió tal cual. Me sentí enloquecer. Nunca se lo conté a nadie, no entendía cómo ni por qué lo había visto en un sueño. Pienso, ¿y si nunca me lo hubiera contado? Me quedaron tantas preguntas, aunque al menos tengo la certeza, para mí mismo, de que las almas siguen existiendo después de la muerte. Solo quisiera entender por qué él tuvo ese sueño y por qué decidió contármelo. Siento que debió haber un motivo. Esto no es algo que vi, sino algo que escuché. Hace como un año, estaba en la cama de mi departamento, serían las 10 de la noche, al borde del sueño, cuando escuché, muy claramente detrás de mí, el sonido de alguien más respirando en mi cama doble. Era un sonido inconfundible, la respiración de otra persona, seguido de un leve roce de sábanas. Yo estaba de espaldas, así que venía de atrás. No me asustó al instante, pero como 5 segundos después recordé que vivía solo. Eso me despertó de golpe. Revisé todo mi cuarto, pero no había nadie. Normalmente lo habría descartado como una alucinación hipnagógica, pero coincidía con al menos 10 cosas más. Una compañera de piso, que estuvo un tiempo, una vez me preguntó temprano si yo estaba moviendo muebles por la noche porque los ruidos de arrastre no la dejaban dormir, y yo estaba dormido. Una vez, mi novio y yo llegamos a casa y escuchamos cómo se cerraba una puerta dentro del departamento justo cuando entramos. Buscamos por todas partes, pero no había nadie, y ninguna puerta interior estaba cerrada. Yo tenía una constante sensación de ser observado, y mi novio también, aunque para él era algo agresivo, mientras que para mí era más bien neutral. La gota que colmó el vaso fue cuando él se quedó a dormir una siesta en mi cama, la misma donde yo había escuchado la respiración, y algo le puso una mano en el costado. Él incluso enlazó sus dedos con lo que fuera que lo estaba tocando, y dijo que sintió que iba a morir. Y aún así, yo nunca vi más que sombras en el rabillo del ojo. Concluimos que el departamento estaba habitado por algo que a mí me toleraba, pero no a mi novio. Así que me mudé con él. Le dejé una vela como regalo de despedida a mi protector fantasma. Tenía 9 años, volvía en bici por la tarde, vivíamos en el campo, en una colina. El camino desde el pueblo era una subida, un tramo plano y luego otra subida. Las farolas llegaban solo hasta el tramo plano. Yo le tenía miedo a la oscuridad, así que me detuve al final de la zona iluminada, justo al pie de la última cuesta, para juntar valor y pedalear hasta casa. Había media luna, así que no estaba totalmente oscuro, y al final de la cuesta había una figura que bajaba hacia mí. Pensé que esperaría a que se acercara, así me sentiría menos asustado para pedalear en la oscuridad si alguien más estaba cerca. Pero a mitad de la bajada, la persona entró en la sombra de un árbol y nunca salió. Desapareció. Me quedé ahí un rato, intentando entender qué había visto, luego entré en pánico y pedaleé de regreso al pueblo. Me quedé ahí hasta que mis padres llegaron en coche, preguntando por qué no había vuelto. Intentaron explicármelo, diciendo que quizás se metió en el bosque o algo así. Lo que no me dijeron, para que yo no dejara de volver en bici, fue que mi padre había visto lo mismo volviendo del trabajo. Él la vio claramente, bajando por la colina, cuando miró hacia abajo un segundo y al volver a levantar la vista, ya no estaba. Y no había huellas en la nieve fresca. El sótano de la casa de mi papá estaba terminado, excepto por el cuarto de almacenamiento, que era oscuro y daba miedo, estaba en una esquina del sótano. Había una caminadora elíptica,
y cuando te subías en ella, si mirabas por encima del hombro podías ver la mitad de la puerta de ese cuarto. Una vez estaba ejercitándome y sentí que alguien estaba detrás de mí, miré de reojo y en esa puerta entreabierta, una figura oscura con ojos grises brillantes me miraba. Yo estaba cuidando la casa, sabía que no había nadie más ahí. Me bajé despacio de la máquina y me encerré en el baño. Después de un rato decidí armarme de valor, corrí pasando junto al cuarto de almacenamiento y subí. Y no era la primera vez que veía a ese ser de ojos grises. Estaba a punto de cruzar la calle cuando una señora me puso el brazo en el pecho y dijo, «Espera». Yo la miré, intentando entender, y justo en ese momento pasó un accidente, y uno de los autos salió disparado por la calle, a medio metro de mí. Si ella no me hubiese detenido, me habría golpeado. Giré para mirarla otra vez, y había desaparecido. Yo podía ver a lo lejos en ambas direcciones, no había ningún lugar donde se pudiera esconder tan rápido sin que yo la viera. La única explicación que tengo es que mi mente la inventó en el recuerdo, debido a lo traumático del choque. Nunca había experimentado nada sobrenatural antes, ni después. En la universidad, estudiaba en el Reino Unido. Vivía en una casa con otros estudiantes americanos, y corrían historias de que el fantasma de una chica que había muerto ahí seguía presente. Yo nunca lo creí, pero era divertido fingir. La cocina tenía una sola entrada, y justo a la derecha había una puerta con candado que daba al sótano, donde supuestamente ella vivía. Yo era el único con llave. Cerca de Acción de Gracias, todos nos sentíamos nostálgicos y decidimos hacer una cena. Una chica, que no tenía clases al día siguiente, se ofreció a quedarse despierta para empezar a cocinar el pavo. Esa noche, entramos al sótano por primera y única vez, para sacar ollas grandes. A las 2 de la mañana me desperté con mi puerta sacudiéndose, como si alguien la empujara. Pensé que era un compañero que se había confundido de habitación. 30 segundos después, escuché una voz femenina, áspera, diciendo hola, cada 5 segundos. Tenía la ventana abierta, y parecía venir de afuera, así que me levanté a cerrarla, pensando que era una borracha volviendo del bar. Me acerqué a la ventana, no vi a nadie, y escuché un hola clarísimo detrás de mí. Mi puerta volvió a sacudirse, luego silencio. He tenido terrores nocturnos antes, incluso alucinaciones con fiebre, así que pensé que aún estaba soñando. Me volví a acostar. A las 7 de la mañana, la chica que cocinaba me dijo, tuve la noche más rara. A la 1:50 escuché pasos subiendo del sótano, luego la puerta se sacudió. A las 2:10 volvió a sacudirse, y escuché pasos bajando otra vez. Me lo dijo antes de que yo contara nada. Hace unos 25 años, mi entonces esposa y yo cuidábamos una casa. Llevábamos semanas ahí, y notábamos que cada vez que subíamos del sótano, al apagar la luz, sentíamos que algo nos iba a agarrar. El resto de la casa era normal. Dormíamos con un reloj despertador de cuerda, de los que hacen tic-tac. Para programar la alarma había que mover una manecilla pequeña, físicamente, hasta la hora deseada. Siempre lo teníamos a las 6 de la mañana, nunca lo cambiábamos. Una noche, la alarma sonó a las 2, con las campanas de metal fuertes. Los dos despertamos aterrados. Vi una figura pequeña, como de 60 centímetros, salir corriendo del cuarto. Pensé que estaba viendo cosas, hasta que mi esposa gritó, ¿viste eso? Los dos lo describimos como un tipo de duende. Cuando miramos el reloj, la manecilla de la alarma estaba en las 2. Eso fue todo. Nunca pasó nada más, salvo esa sensación en el sótano. Mi abuelo había fallecido unos días antes, y una noche mi mamá estaba llorando en la cocina. Me acerqué a abrazarla. Teníamos muchas de las pertenencias de mi abuelo ahí, y sobre la mesa había una radio rota, sin pilas, que llevaba años sin funcionar, junto a fotos y ropa suya. Fue lo único inexplicable que viví. Mientras ella sollozaba, la radio soltó un fuerte ruido de estática, como de un segundo. Los dos nos quedamos mirando en silencio, con la piel erizada. Ella dejó de llorar porque también le escuchó, subimos a dormir sin decir palabra, y nunca más lo mencionamos. Me gusta pensar que, si fue algo paranormal, era mi abuelo avisándonos que estaba ahí, aunque nunca lo sabremos. Viví un tiempo en una casa compartida, y un compañero me contó que, cada vez que le tomaban fotos, aparecían puntitos blancos sobre él, no solo en la piel sino también en la ropa.
Me enseñó decenas de ejemplos en su galería, y era cierto, las fotos parecían normales, pero al hacer zoom, estaba cubierto de diminutos puntos blancos. Y cuando había más gente en la foto, solo él aparecía con los puntos. Dijo que solo pasaba cuando había recaído en las drogas, no tenía que estar drogado en ese momento, pero durante ese periodo los puntos aparecían. Yo estaba escéptico, así que decidí probarlo. Le pedí a otro compañero que nos tomara fotos juntos. Me aseguré de ponerle el brazo encima, de pegarme a él. Y sí, al hacer zoom, aparecían cientos, quizá miles de puntitos flotando sobre su piel y su ropa, y en mí no había ninguno. Probamos más. Le pedí que se cambiara de camiseta, incluso que se pusiera una mía, le limpiamos los brazos con un paño húmedo, y tomamos fotos nuevas. Nada cambió. Los puntos seguían ahí, solo en él. Su teoría era que era su papá, que había muerto, intentando decirle que cambiara de vida. Han pasado 8 años, y todavía pienso en esa noche. Yo era un escéptico total, pero eso me dejó helado. Gran parte de mi infancia la pasé en un pueblo rural de Corea del Sur, rodeado de construcciones viejas y túmulos funerarios cerca de los arrozales. Pasaron varias cosas raras, pero hubo una que compartí con 4 amigas. Ese día era el cumpleaños de una de ellas. Estábamos aburridas de ver a los adultos platicar y decidimos subir la montaña detrás de su casa. Como las terrazas de arroz llegaban hasta arriba, supusimos que debía existir un camino para que los granjeros llegaran a la cima, y teníamos razón. El inicio estaba cerca de un monasterio abandonado a medio construir, que ya de por sí se veía extraño. Los primeros 10 minutos fueron divertidos, íbamos riendo, fingiendo que era una gran aventura. En el camino señalamos un espantapájaros raro. Nunca habíamos visto uno real, ninguno de los campos donde jugábamos tenía, así que se nos quedó grabado. Era clásico, de paja, con la cabeza inclinada hacia adelante y un sombrero grande. Nos dio mala espina, pero seguimos. Al poco tiempo, notamos que el bosque se quedó en silencio absoluto. No hubo palabras, solo nos detuvimos todas al mismo tiempo, heladas. No recuerdo quién dijo que deberíamos regresar, solo sé que todas giramos despacio y empezamos a retroceder. No habíamos avanzado más de 5 minutos desde el espantapájaros, lo suficiente para perderlo de vista tras una curva. Y entonces, volvió a aparecer frente a nosotras. Pero ahora sin cabeza. Desaparecida. Y el silencio seguía intacto. El espantapájaros estaba en medio del arrozal, sin ningún sitio donde alguien pudiera esconderse. Todas sabíamos que caminar en ese barro era imposible sin dejar rastro. Y la cabeza no estaba tirada. El agua alrededor del poste estaba quieta. Corrimos, sin gritar, sin hablar, solo corriendo con el terror en el pecho. Al llegar al inicio del sendero, cerca de las figuras budistas a medio tallar, el canto de los pájaros y las cigarras volvió de golpe, ensordecedor tras el silencio. Nunca más hablamos de eso. Fingimos que no había ocurrido. De niño, mis padres trabajaban temprano y me dejaban en casa de mi abuela para desayunar antes de la escuela. Ella murió cuando yo estaba en preparatoria, y entonces empecé a volver solo a casa. Fue en ese tiempo que mi mamá empezó a quejarse de que, al llegar del trabajo, encontraba el auricular del teléfono de su mesa de noche tirado en el suelo. Yo nunca lo usaba, pero ella juraba que debía ser yo. Un día llegué más temprano y necesito contarte cómo era el departamento. Desde la puerta de entrada se veía la sala, el comedor, la cocina, y un pasillo corto que llevaba a las habitaciones. No había más entradas, las ventanas eran pequeñas y con malla, y estábamos en un tercer piso. Apenas crucé la puerta, escuché 2 pasos claros en la habitación de mis padres. Tiré mi mochila y corrí. No tardé nada en llegar, pero no había nadie. El teléfono estaba en el suelo, con el cable estirado al máximo. Luego intenté replicarlo, sacudiendo la mesa, moviendo el aparato, nada hacía que cayera así. Lo único que funcionó fue estirar yo mismo el cable y dejarlo caer con cuidado. No podía pasar por accidente. Lo colgué, y en ese instante sonó. Era mi papá. Me preguntó qué pasaba. Le pregunté por qué decía eso. Me contó que había llamado poco antes, y alguien le contestó sin hablar. Pensó que era yo. Colgó y estuvo llamando hasta que entró justo después de que yo levantara el auricular. Estoy seguro de que escuché pasos, y de que no había nadie. Nadie salió, las ventanas seguían intactas, y no había donde esconderse. Y después de ese día, mi mamá nunca volvió a encontrar el teléfono fuera de su base.
Una madrugada, después de un concierto, yo tenía 19 y manejaba rumbo a casa. Vi un punto rojo en el cielo. De pronto, un destello me cegó, mi camioneta tembló y el parabrisas se rajó. Quedé ciego temporalmente y casi me estrello. Cuando recuperé la vista, seguí manejando, como 5 minutos más, hasta llegar a casa. Estaba exhausto, así que lo dejé. A la mañana siguiente, revisé el vehículo. El cofre tenía una enorme abolladura, y la pintura de un área de 15 centímetros estaba quemada, el metal decolorado en tonos azules y púrpura, como acero al calentarse. El parabrisas tenía un punto donde la capa externa había desaparecido, y la interna estaba derretida. Nunca encontré explicación para esa energía, ese calor. Estaba en un semáforo, esperando para girar a la izquierda. Había 2 carriles de giro. Yo estaba en el interior, otro auto en el exterior. La luz se puso verde y, mientras giraba, el coche del carril exterior aceleró, hizo un giro en U, perdió el control y estuvo a punto de chocar contra mí. Me preparé para el impacto, toqué la bocina, pisé el freno, esperando minimizar el golpe. Sentí una salpicadura helada de mi helado del portavasos y miré hacia abajo. Cuando levanté la vista, la luz seguía en rojo. Mi auto y el otro seguían detenidos detrás de la línea. Cuando volvió a verde, no aceleré, y, tal como había pasado un instante antes, el otro coche aceleró, casi se estrelló contra el borde, intentando corregir el giro. Mientras esperaba, miré hacia abajo, mi té estaba derramado por todas partes. No sé qué fue ni cómo ocurrió, pero me dejó perturbado por días. Desde entonces, evito ese giro, manejo más lejos solo para no pasar por ahí. Mi amigo y yo volvíamos de un concierto en Kona, en la isla grande de Hawái. Tomamos la Saddle Road, una de las 2 carreteras que cruzan hacia Hilo. Ese tramo, de unos 40 kilómetros, está desierto, solo roca volcánica, sin luces ni casas. Eran como la 1 de la mañana, íbamos platicando, cuando vimos, al costado de la carretera, un perro blanco enorme, con un collar dorado, mirándonos fijamente. Pasamos y enseguida nos preguntamos si ambos lo habíamos visto. Discutimos detenernos a recogerlo, recordando la leyenda local: si ves a una anciana en la carretera debes recogerla, o algo malo pasa. Pero no paramos, y no volvimos a hablar hasta llegar a casa. Luego preguntamos a un local, y nos dijo que era la mascota de la diosa Pele. Investigamos, y descubrimos que ese perro se ha visto desde los años 50, de forma esporádica. Había una casa abandonada, en medio de la nada, a media hora de caminos secundarios, sin nadie a kilómetros. Mis amigos y yo solíamos llevar a novatos ahí, para asustarlos. Lo hicimos unas 3 o 4 veces. Una noche, al acercarnos, se encendió una luz dentro. Antes nunca había tenido electricidad, nunca vimos autos alrededor. Nos asustamos tanto que nunca regresamos. Ahora pienso que quizá la usaban como cabaña de caza, o laboratorio de droga, aunque nunca vimos indicios. Quizá ocultaban el coche lejos. Pero de adolescentes, solo pensamos: casa embrujada. En la universidad, en Providence, Rhode Island, vivía en un dormitorio común. Mi cuarto era simple, 2 camas y 2 escritorios. Una tarde, mi novio estaba recostado en mi cama, yo me agaché a recoger algo, y de pronto él gritó, cubriéndose los ojos. No quiso hablar, hasta que me confesó que al agacharme vio, detrás de mí, una sombra idéntica a él. Él tenía afro, así que la silueta era inconfundible. No hablamos mucho de eso, nunca se lo contamos a mi compañera de cuarto. Semanas después, dormía con él y desperté en medio de la noche. Mi compañera estaba empacando, nerviosa. Al día siguiente le pregunté, y me dijo que había visto a mi novio sentado en el escritorio. Le preguntó qué hacía despierto, pero se dio cuenta de que el verdadero seguía acostado conmigo. Ella creía en fantasmas, así que se fue corriendo. Me impactó porque nunca le contamos lo que mi novio había visto, y describió lo mismo. Vivir en Rhode Island me mostró cosas muy raras. Trabajé años en un asilo de ancianos, en turnos nocturnos. Siempre se hablaba de ruidos extraños en el último piso, pero yo no creía y siempre era quien iba a revisar. Una noche, cambiaba a un residente con un colega, cuando dijo que escuchaba pasos. Fui por sábanas al armario del pasillo, y al regresar seguía escuchando pasos y bolsas plásticas moviéndose. Fastidiado, me asomé,
y vi una sombra caminando por el pasillo. Coincidía, pasos, bolsas. Me paralicé. Llamé a otro compañero porque no me atreví a salir. En 2 años nunca vi nada, siempre revisé solo. Desde ese día nunca volví a subir solo. Soy sous chef en un restaurante de lujo en Lexington, Kentucky. Una semana antes de Navidad, un cocinero nuevo, con historial de convulsiones, tuvo una mientras freía papas. Cayó al aceite hirviendo, sumergiendo el brazo entero, el hombro, el rostro, el pecho. Lo encontré minutos después. Lo saqué, lo reanimé, le quité la chaqueta con cuidado para no arrancarle la piel, le eché todo el spray que teníamos. Le hablé, calmándolo, para que no entrara en shock. Llegó la ambulancia 15 minutos después. Los paramédicos dijeron que lo que hice le salvó la vida. Su dolor era suficiente para matarlo por shock. Tras cirugías, perdió la mano derecha, pero sobrevivió. Aún hablo con él. Yo sigo lidiando con el trauma. Eso fue lo más aterrador que vi. Una vez cuidé la casa de una pareja que tenía perro y gato. Ella me dijo, el perro no baja al sótano. Pensé que estaba prohibido, pregunté si tenían reja, y respondió, puede, pero no quiere. El perro no tenía problemas físicos. El cuarto de huéspedes estaba en el sótano, así que no le di importancia, ya que el gato sí bajaba. Una noche vi películas de terror y me asusté, apagué todo y me fui a dormir. Para tranquilizarme, me repetí, es tu mente, cálmate, no te dejes llevar. En ese instante, escuché un estallido de vidrio. Encendí la luz, y un foco del baño se había reventado. Pensé que era coincidencia. Regresé a la cama, otra vez me hablé a mí mismo, y otro estallido, ahora en la sala del sótano. Esa noche dormí arriba. Nunca volví a bajar solo. Debí haber confiado en el perro desde el principio. Compramos nuestra casa tras la muerte del dueño. Era fumador, y en el techo quedaba una mancha amarilla donde había estado su sillón. Años después, con hijos pequeños, todos ellos, de bebés, se sentaban en esa esquina y hablaban con alguien invisible. Eso inquietaba a mi ex esposa. Les preguntamos si recordaban. La hija de en medio dijo que hablaba con el hombre alegre que olía a cigarro. Hubiéramos preferido no preguntar nunca. Esta historia es de mi tío. Él trabajaba en el metro de Londres, haciendo mantenimiento en túneles. Una vez, entró con 2 compañeros, se detuvieron a revisar algo, y un hombre le habló, oye, ¿me puedes mostrar la salida? Mi tío, pensando que era alguien del equipo, respondió, ya sabes el camino. Estaba concentrado, así que no volteó de inmediato. Entonces el hombre dijo, tengo tanto frío. Y de pronto, mi tío sintió el aire helado, como si la temperatura hubiese caído en seco. Giró la linterna hacia él, y lo vio. Parecía un fantasma, con una lámpara antigua y un uniforme sucio, gastado. Mi tío contó que, en cuanto lo vio, supo que no era humano. El hombre repetía, tengo frío, ayúdame, tengo frío. Mi tío le dijo, no creo que debas estar aquí, ¿ves alguna luz? El hombre lo miró directo, repitiendo que tenía frío. Uno de los colegas intentó acercarse, creyendo que era una broma, y la figura desapareció frente a ellos. Salieron corriendo. Nunca regresaron a ese túnel. Otros compañeros contaron haber visto al mismo hombre, siempre repitiendo lo del frío. Mi tío ya está retirado, pero aún piensa en él a veces. Cuando tenía unos 10 años, fui a una boda familiar. Había luna llena y empezaba a oscurecer. Con mi primo, un año menor, nos columpiábamos en una gran reja metálica, a la entrada de un campo. Vimos a un hombre, lejos, en medio del campo, brillaba. Su piel, su ropa, todo irradiaba luz blanca. Gritamos para llamar su atención, se detuvo, nos miró y se quedó observándonos. Quedamos helados. Después de unos segundos, se giró y siguió caminando, hasta desaparecer tras unos juegos. Nunca supe qué era. Quiero pensar que era un disfraz, pero no parecía. En un trabajo de administrador de sistemas, cerrábamos un centro de datos pequeño, moviendo todo a otro más grande. Pero aún teníamos que turnarnos, pasando noches ahí por si surgía un problema. El lugar estaba vacío, un gran espacio sin escritorios,
solo un puesto de trabajo bajo una lámpara, el resto en penumbras. Una noche, mientras trabajaba, vi algo moverse por el rabillo del ojo. No había nada. Seguí, hasta que otra vez lo vi, junto con el sonido de la puerta del baño abriéndose y cerrándose. Era pesada, imposible que se cerrara sola. Pensé que era un compañero, y fui a saludarlo. Esperé 10 minutos, nadie salió. Revisé, el baño estaba vacío. Ahora sí me dio miedo. Volví a mi puesto, y otra sombra cruzó frente a mí, esta vez de frente. Encendí todas las luces, registré oficinas y sala de servidores. Nadie. El resto de la semana fue tranquilo, pero yo estuve con los nervios destrozados, esperando que algo más pasara. Tuve una perra de niña, la más lista que conocí. Mi hermano y yo la encontramos en la calle y la adoptamos. Se volvió parte de la familia. Pero él falleció joven, y desde entonces la perra empezó a caminar en círculos lentos alrededor de una planta en la sala, dejando que las hojas la rozaran. A veces se detenía, miraba hacia arriba, como viendo algo invisible, y lloraba quedito. Estoy convencida de que veía a mi hermano, cuidándonos. La adoraba. Una historia que me contaron, mi exnovia murió joven. Ella conocía a Max, el pitbull de mi hermano, un perro noble. Tras su muerte, mi hermano me pidió cuidar al perro mientras se iba de vacaciones. Lo metí a su jaula en el sótano, y antes de irme dije en voz alta, Meg, si sigues aquí, acompaña a Max, no lo dejes solo. Pasaron meses, y un día la novia de mi hermano me contó que la casa estaba embrujada. Su hija pequeña decía que, a veces, cuando Max ladraba, aparecía una señora de la edad de mamá, con pelo rubio largo y un suéter rosa que lo calmaba. Mi ex fue enterrada con un suéter rosa. Creo que invité a su fantasma, y me alegra. De niño, en Australia, con amigos encontramos un campamento en el monte, con una vieja caravana. Olía terrible, así que la cerramos y nos sentamos bajo un cobertizo. De pronto, la manija de la puerta chirrió y comenzó a girar. Salimos corriendo en todas direcciones, tan asustados que jamás regresamos por nuestras cosas. No había forma de que alguien estuviera ahí dentro. Cuando tenía 12 años, viajábamos en coche desde Montreal a Nueva Escocia. Por variar, cruzamos por Estados Unidos, entrando a Maine. Era un lugar remoto, sin casas, sin GPS ni mapas digitales, preocupados por la gasolina. Recuerdo la carretera, a la derecha, una montaña cubierta de árboles, a la izquierda, un acantilado que bajaba al río. El sol brillaba, pero el camino estaba sombreado. Mi papá, de pronto, dijo, ¿qué diablos es eso? Vimos una figura oscura al borde del camino, muy a lo lejos. En unos pasos, cruzó los 2 carriles y se perdió en el bosque. Cuando llegamos al punto, no había huellas, ni sendero. Nada. 30 años después, lo seguimos recordando, y todavía nos da escalofríos. Cuando mi abuelo murió, estábamos casi todos reunidos a su lado. Tenía 98 años, y esperábamos al médico. Había velas en la mesa. Apenas falleció, las llamas se elevaron 10 veces su tamaño, durante unos segundos, y luego volvieron a la normalidad. Nunca supimos si era su espíritu, pero todos lo vimos, y nadie quiso hablar de ello después. En un crucero, compartía camarote con un amigo. Roncaba fuerte, así que solía esperar a que yo durmiera, pero esa noche estaba borracho y roncaba desde temprano. Eran las 2, yo leía, cuando sentí algo al pie de la cama. Miré, y vi una figura. Parecía una persona, pero translúcida, gris, con bordes difusos, como hecha de estática. Daba la sensación de ser curioso, como un niño observando. Le pregunté mentalmente qué quería, y en ese momento se dio la vuelta, caminó hacia la puerta y se desvaneció. No sentí miedo, solo desconcierto. No bebía, no estaba dormido. Nunca supe qué fue. Lo que más miedo me dio fueron unos ojos azules enormes, almendrados, que brillaban en la oscuridad, detrás de un alambre de púas. Vivía en una zona boscosa, en un país sin depredadores grandes. Esto fue justo después de unos incendios forestales masivos, así que quizá algo que vivía más adentro del bosque se acercó a los límites, donde nosotros estábamos. Hasta los insectos guardaron silencio,
y mi instinto de huir o pelear fue brutal. Una tribu local me dijo que lo que vi era un bunya. Nunca supe qué fue, pero nunca había sentido tanto terror. Cuando era niño, mi abuelo trabajaba de conserje nocturno en una iglesia grande y antigua. Mi hermana y yo lo acompañábamos porque tenía un gimnasio enorme para jugar. Una noche, mientras él cerraba un cuarto, escuchamos un ruido en las escaleras. Vimos a una anciana saliendo del edificio. Nos miró, se llevó el dedo a los labios, pidiendo silencio, y se fue. No le dimos importancia hasta que le preguntamos al abuelo si había alguien más, y nos dijo que no, que solo estábamos nosotros. La puerta por donde salió llevaba al cementerio. Mi hermana y yo nos asustamos, y hasta hoy recordamos la misma escena, idéntica. Hace 15 años estaba en Nueva York, en la casa familiar con mi tío. De pronto comenzó a llover a cántaros, y entramos. Mirábamos por la puerta, comentando lo fuerte que caía. No había luz, apenas la del porche. Entonces vimos a alguien caminando rápido por la carretera. Era de noche cerrada, pero la piel de esa persona era tan pálida que distinguimos sus manos al balancearse, y luego su rostro al girarse hacia nosotros. No tenía ojos. Mi tío cerró la puerta de golpe, calmándome, diciendo que seguro era alguien sorprendido por la lluvia. Yo era pequeño y lo olvidé. Años después se lo recordé, pensando que era un sueño. Su cara cambió, solo dijo que lo recordaba y no quería hablar de eso. Nunca más lo mencionamos. Aún me eriza la piel. No fue lo que vi, sino lo que escuché. Vivía cerca del cementerio del pueblo, y con amigos solíamos caminar ahí. Una vez, subiendo una colina, los 4 escuchamos golpeteos, como si alguien tocara una puerta. 3 golpes fuertes, justo al lado nuestro, y nada más. Nos miramos, preguntándonos si alguien había hecho el ruido, pero no. Estábamos en medio del camino, sin árboles ni lápida cerca. No había nadie afuera, ni en las casas cercanas. Fue escalofriante, y hasta hoy no entiendo qué pudo ser. Un invierno, regresábamos de esquiar. Mi papá conducía rápido, como siempre, aunque había comenzado a nevar fuerte. Patinamos en hielo negro, el coche giró y casi caímos por un precipicio de 12 metros. Justo antes de salirnos, el costado entre las 2 puertas se hundió, deteniéndonos de golpe en el arcén. Al revisar, no había nada que pudiéramos haber golpeado, sin rieles, sin postes. Ni siquiera se sintió como choque, más bien como si algo nos hubiera detenido en seco, como en una película de superhéroes. Si hubiésemos avanzado 1 metro más, no lo contábamos. Estoy convencido de que fue algo superior que nos salvó.